El prólogo de este libro, a cargo de Monseñor Manuel Camilo Vial, puntualiza: el presente texto es un aporte para la comunidad y para la comunión, dándonos a conocer el Concilio Vaticano II desde la perspectiva de uno de sus protagonistas, el querido e insigne obispo Monseñor Bernardino Piñera, quien es uno de los pocos testigos oculares entre nosotros, no solo del concilio, sino de su convocatoria y del proceso de recepción que la Iglesia ha vivido durante estos 50 años. En este, el lector podrá encontrar una interesante recopilación de la obra conciliar bajo el ojo experto de Monseñor Piñera, en un trabajo realizado por el padre Fernando Torres, director del Departamento de Comunicaciones del Obispado, quien presenta varios documentos de interés de este ex-obispo de Temuco y su aporte personal en un compendio que puede servir de mucha ayuda para conocer la obra conciliar en este año de la fe, en el cual estamos llamados a profundizar los contenidos del gran acontecimiento eclesial del siglo XX. Para hablarnos de lo que significó la lectura de este texto, nos dirige unas palabras el padre Anselmo Leonelli, quien en sus primeros años como sacerdote fue un cercano colaborador de Monseñor Piñera y a su vez fue fundador de la parroquia San Juan Bautista de Huaquén en nuestra ciudad. Me pidieron que diera mi parecer, mi reacción ante la lectura que hice del libro escrito por Fernando Torres y que habla de los 50 años del concilio con las experiencias de Monseñor Piñera. Le puedo decir una cosa, entrando delante pensar que hace 56 años que yo llegué a trabajar a Angol. Yo creo que muchos de ustedes no habían ni nacido. Y trabajé durante varios años, sobre todo durante los años que don Bernardino era obispo de Temuco. Mi reacción ante este libro: primera cosa, estamos ante un hecho de una importancia trascendental. Es el concilio número 21, hecho, realizado en el siglo XX. La Iglesia ha tenido 21 concilios en los 2013 años de vida. Y este concilio tuvo notas específicas, que es, por ejemplo, la nota pastoral. No es un concilio dogmático, no es un concilio de definiciones de verdades, es un concilio de un examen de conciencia de la Iglesia y de una proyección de la Iglesia hacia el siglo XXI. Y lo hermoso de este libro es que estoy al lado, ustedes están al frente de uno de los pocos que quedan en Chile que nos representaron en el concilio. Bernardino Piñera era el representante de nuestra diócesis de Temuco en el concilio. Él fue a decir lo que nosotros habíamos dicho que tenía que decir, porque lo estudiamos antes y lo discutimos en todas las parroquias, preparando a nuestro delegado al concilio. Y él, en este libro, no nos da los textos del concilio, porque eso se pueden encontrar, nos da su vivencia personal del concilio, cómo se vivió el concilio y cómo el representante de Temuco fue capaz de vivir el concilio como un representante más de una diócesis del mundo. Entonces, lo que hay en este libro no son textos, es vivencia.
en la experiencia del obispo nuestro en el concilio. Cómo él lo vivió, cómo vivió la iglesia, cómo se sintió él representando una pequeña diócesis del mundo, ante todos los obispos del mundo. Cómo vivió esa colegialidad eclesial que fue el concilio. Y lo bonito, lo que más me gustó, es que hace la autocrítica de la iglesia. Y cuando nos habla del concilio dice, esto ya habría que cambiarlo. Habría que hacer nuevas reformas para responder mejor al mundo de hoy, al siglo XXI. Y eso lo dice una persona que lleva ya 97 años viviendo en el mundo. No es un joven del siglo XXI que lo está diciendo, es un hombre que ha vivido toda una experiencia del siglo XX y que la proyecta hacia el XXI. Eso es lo hermoso de este libro. Van a quedar con una visión completa del concilio, van a quedar cómo se vive una realidad así y cómo nuestro obispo en ese tiempo es capaz de decirnos, hay que hacer esto, y hay que aún pensar que hay que cambiar muchas cosas para responder al mundo de hoy. Entonces, nosotros, como espero la mayoría, y con mucho respeto a los que no lo son, nosotros como cristianos sabemos que el concilio fue una etapa y que el mundo de hoy nos corresponde a nosotros, no a los que asistieron al concilio, que la mayoría ya no existe, es a nosotros ponerlo en práctica. Y es eso lo bonito del libro y lo hermoso del libro. Los invito a que lo lean, los invito a que escuchen a don Bernardino y van a ver que el concilio nos abre horizontes extraordinarios en el plano eclesiástico y en el plano sociopolítico, en el plano del mundo como tal, para que nosotros los cristianos podamos vivir intensamente lo que el concilio nos pide. Creo que con esto basta, porque si sigo hablando no le voy a dejar tiempo a Bernardino. Entonces, muchas gracias. Unión en la caridad, en el interior de la Iglesia y entre todos los cristianos, y apertura hacia el mundo expresada en el diálogo con todos los hombres de buena voluntad. Así puede resumirse el espíritu del Concilio Ecuménico Vaticano II, según Monseñor Bernardino Piñera Carvallo, obispo de Temuco entre los años 1961 y 1978, en una entrevista dada al Diario Austral, luego de su regreso de Roma. Dejamos entonces a Monseñor Bernardino Piñera Carvalho. Yo llegué a Angol por primera vez en los primeros días de enero del año 1961. Creo que muchos de ustedes no habían nacido. Y vine por última vez como obispo alrededor del año 1976 o 77. Y después he vuelto algunas veces para celebrar a don Ambrosio Villa o por algún otro motivo. Y ahora vengo en este año 2013 con 98 años de edad y estoy muy ciego y estoy muy solo. No he oído nada de lo que ha dicho. No sé si será mejor. Traía el libro que se trata de presentar, pero me doy cuenta que a pesar de la luz yo no alcanzo a leer. Creo que eso es bueno. Pero voy a hablar de lo que fue el concilio para mí y lo que fue el concilio para los que participamos en él. Para que ustedes se ubiquen,
parece que de los obispos que estuvimos presentes a la primera sesión inaugural del concilio, no quedamos en el mundo más de 5 o 6. Yo soy uno de ellos. El Santo Padre Benedicto XVI, cuando se celebró el año pasado en Roma el aniversario de la inauguración del concilio, tuvo el gesto muy cariñoso de invitar a almorzar con él a los obispos sobrevivientes de la presentación del concilio, y creo que no llegó nadie, por lo menos yo no fui, creo que llegó 1 o 2 personas. Es decirle que han pasado muchos años y que los años dejan su huella. Pero yo tengo muy fresca en la mente ese acontecimiento, y cuando volví del concilio escribí un librito, un folleto que está incluido en este libro, que se titulaba Vaticano II, ¿qué fue, qué hizo? Y tengo muy claro lo que entonces escribí, y también lo que del concilio está vivo todavía en la Iglesia, vivo en el mundo, vivo en la conciencia de lo que hemos vivido este periodo. Para mucha gente, el Concilio Vaticano II es un libro, un volumen bastante grueso, en que están los 13 documentos que se aprobaron en el concilio. Y en cierto sentido, eso es la obra tangible del concilio, un libro de muchas páginas en que hay 13 documentos de desigual importancia, pero que en su tiempo fueron muy importantes para la Iglesia. Para los que tuvimos el concilio fue mucho más que escribir un libro entre todos. Fue un evento. El concilio a muchos nos cambió la vida. ¿Por qué? En primer lugar, porque el concilio fue una oportunidad para todos los obispos del mundo, creo que éramos 4.000, de conocer al Santo Padre más de cerca, a Juan XXIII primero y después a Pablo VI. Nunca los obispos habíamos tenido la oportunidad de vernos, por decirlo así, a diario con el Santo Padre, o si no a diario, frecuentemente con el Santo Padre, durante 4 sesiones de 2 meses, esparcidas en más de 3 años. También fue una oportunidad de conocer la curia romana. Para nosotros, los obispos, la curia romana era algo misterioso, un palacio medieval o renacentista, donde había centenares de obispos y de sacerdotes, funcionarios que atendían, una burocracia. Y estando allá, conociendo a esa gente, viéndolos trabajar, esa idea de una burocracia se borró de nuestras mentes. Eran sacerdotes igual que nosotros, algunos de ellos obispos. Eran hombres de iglesia, que habían trabajado con su vida para la iglesia, que conocían todos los problemas de la Iglesia Universal, que tenían mucho interés en conversar con nosotros, sus hermanos, en el episcopado, que estábamos en la periferia, trabajando con la gente. Nos cambió la imagen que teníamos, a mí también, de la curia romana. Nos dimos cuenta que eran sacerdotes muy valiosos, que trabajaban mucho por la iglesia, que les tocaba una labor muy difícil y que la hacían muy bien. También muchos de los obispos que llegamos, yo me incluyo entre ellos, teníamos un cierto espíritu renovador. Queríamos cambiar la iglesia, queríamos cosas nuevas, queríamos liberarnos de rutinas, de tradiciones. Veníamos con el ánimo progresista, digamos, algunos, no todos, pero
Y nosotros imaginábamos que la curia romana eran todos obispos muy conservadores, muy tradicionales, muy apegados a su postura de poder y que las cosas fueran siempre como habían sido hasta ahora y que iban a ser bastante duros, intransigentes, y no fue así. En primer lugar, nos sorprendimos de ver que los conservadores, los tradicionalistas, eran muchísimo menos de lo que nosotros creíamos, incluso en la curia romana. Había muchos obispos, cardenales antiguos que representaban la tradición de la Iglesia, pero había muchos que buscaban, igual que nosotros, una renovación, ¿no? El Papa Juan Pablo II, ese gordito, anciano, había dicho: la Iglesia necesita que se abran las ventanas, que entre aire fresco. Y había mucha gente en Roma también, en la curia, que estaban en esa línea. Pero aún los más tradicionalistas, que lo sabían, fueron siempre muy respetuosos, muy acogedores para las ideas nuevas. Algunos se mantenían firmes en su postura, pero no hubo jamás una palabra descalificadora, un gesto de impaciencia. Y nos dimos cuenta, los obispos, que queríamos cambio, que éramos lejos, la mayoría, y que los obispos, que eran minoría, más conservadores que nosotros, estaban dispuestos a colaborar para mejorar la Iglesia. Eso fue para muchos una revelación. En el concilio se creó un lenguaje nuevo. Hubo dos palabras que se usaron mucho. Una referente al interior de la Iglesia y otra referente a la relación de la Iglesia con el mundo. Al interior de la Iglesia se habló muy poco de derecho canónico, de autoridad, de respeto, de disciplina, de tradición, de costumbre. Y se habló mucho de comunión. Para muchos la palabra comunión si sería la primera comunión que hicimos de niño, pero la palabra comunión en el concilio significó fraternidad desde adentro, de las almas, ¿eh? Comunión. Se habló mucho de comunión. La Iglesia es una comunión, no es una sociedad, no es un partido o varios partidos que pelean entre ellos. Es una comunión, es una amistad, una fraternidad que tiene sus raíces muy profundas en el alma, porque tiene sus raíces en Dios. Nos sentimos todos en comunión, y esa palabra se usó mucho. La otra palabra que se usó mucho se refería a nuestra relación con el mundo. Hay una cierta caricatura que corresponde, como todas las caricaturas, también a una realidad, que pinta a la Iglesia, o la pintaba entonces, como crítica del mundo, como que nosotros encontrábamos todo malo. Nosotros echamos la culpa a los gobiernos de que no seguían las leyes de la Iglesia, que hacían cosas nuevas. La historia de Chile, el siglo XIX, es la historia de esa pelea por los laicos que querían cementerios laicos, que querían suprimir el matrimonio, crear matrimonios civiles, etc. En el concilio, la palabra que se usaba más para hablar del mundo era diálogo. La Iglesia quiere dialogar con el mundo. Y dialogar significa, primero, escuchar al otro, comprender al otro, darse cuenta que el otro, aunque se exprese diferente que yo, también él tiene algo que decir, y muchas veces muy sincero, y lo que él dice es muy importante para él, y lo primero que yo voy a hacer es oírlo, tratar de entenderlo, tratar de asimilar todo lo positivo que hay en él, y también darme cuenta de lo que puede haber de negativo, pero dialogar, conversar, intercambiar, oírlo a él
y también que me oye a mí. Comunión y diálogo, esas dos palabras crearon un ambiente muy diferente del que algunos suponían que iba a haber una pelea entre conservadores y revolucionarios. No fue así, no fue así. En el fondo sí, en el fondo hubo un cambio. Para mí, el documento que a mí por lo menos más me impactó fue el documento llamado Lumen Gentium sobre la Iglesia. Creo también que fue uno de los 2 o 3 documentos más importantes del Concilio. A mí me cambió mi visión de la Iglesia. Si ustedes quieren, voy a decir una palabra sobre ello. En el concilio anterior, que fue Vaticano I, el año 1870, la situación política para Roma era terrible. Los que trabajaban por realizar la unión política de Italia le habían arrebatado al Papa los estados pontificios. Que fue bueno tal vez que lo hicieran, esa es otra cosa, pero los estados pontificios eran del Papa, todo el mundo lo reconocía, y los que luchaban por la unión de toda Italia en un solo país, le quitaron al Papa los estados pontificios. Ningún gobernante deja así nomás que le quiten que un país le quite su territorio, ¿no? Que por ejemplo un gobernante quisiera hacer la unidad de América Latina y que de repente nos dijera a Chile forma parte de América Latina, se acabó el gobierno de Chile, pues uno se recibe. Pero fuera de eso, estaba en su apogeo lo que llamaban el liberalismo, que en aquel entonces el liberalismo era muy anticlerical, muy anticatólico, muy antirreligioso. Y el Papa Pío IX estaba como asediado en Roma y el mundo entero por esta ola de laicismo, de anticlericalismo, etc. Entonces el Concilio Vaticano I no pudo desarrollar su pensamiento porque tuvieron por último que los obispos irse de Roma porque iban a entrar las tropas a Roma y tuvieron que irse los obispos. Pero en esa época se veía la Iglesia en una forma que se podía esquematizar con un cono. Arriba el Papa, más abajo los obispos, más abajo los sacerdotes, más abajo los religiosos, más abajo las religiosas. Siempre se ponían los hombres primero, las mujeres en segundo lugar. Todavía no eran tiempos de feminismo. Más allá de los religiosos, los laicos. Los laicos eran como la masa anónima. Todo era un cono en la punta del Papa, abajo el pueblo, los laicos. Cuando se empezó a discutir el tema de la Iglesia en el Vaticano y los teólogos que habían preparado este tema lo pusieron, casi unánimemente los obispos dijeron no. Este tema planteado así no lo vamos a discutir, no nos representa. Entonces se nombró una comisión a que entraron muchos de estos obispos, de estos teólogos más progresistas, más renovados, y se presentó otro esquema que a mí me dejó fascinado, me llenó el gusto. La Iglesia, se dijo, el mundo es un círculo, como una célula viva, y dentro de ese círculo hay un círculo más chico, así como en una célula hay un núcleo. La célula es viva, pero el núcleo también es viva,
y la vida del núcleo influye en la vida de la célula. Ese núcleo, para pertenecer a ese núcleo, hay que recibir un sacramento, el orden sacerdotal, que, como ustedes saben, se recibe en 3 niveles. Primer nivel, diaconado; segundo nivel, presbiterado, los sacerdotes; tercer nivel, episcopado, los obispos. Ese núcleo está formado sustancialmente por los obispos. Hoy día en el mundo son como 5 o 6 mil. Y los obispos tienen con ello, que lo ayudan en su tarea pastoral, a presbíteros, que forman el presbiterio, y a diáconos, que se restableció el diaconado precisamente en el concilio. Ahora, los obispos tienen que estar todos en comunión unos con otros, tienen que estar todos unidos. No puede un obispo separarse de los demás. Lo que más nos recomendó Cristo antes de morir: quiéranse los unos a los otros, quiéranse. Y el signo de esta unión es que todos estemos unidos con el obispo de Roma, el sucesor de Pedro, que fue obispo de Roma, y el obispo de Roma es el principio de la comunión entre todos los obispos. Un obispo tiene que haber recibido el sacramento del orden, tiene que tener consigo presbíteros y diáconos que comparten su tarea, que también ellos han recibido el sacramento del orden, tiene que estar en relación fraternal con todos los obispos del mundo, empezando por los obispos del mismo país, y todos tienen que estar muy unidos con el obispo de Roma, con el Papa. Llámese Francisco, llámese Benedicto, llámese Juan Pablo, el obispo de Roma es el centro de la unión. Ese es el núcleo. Y la célula somos todos los cristianos, todos. ¿Y cuál es la razón de ser de la iglesia? La respuesta era esta. Si yo veo una fábrica de automóviles, qué sé yo, de la Nissan o de la Chevrolet, y yo pregunto, esa fábrica, ¿qué es lo que hacen? Me dirán, hacen autos. Una fábrica de autos es para hacer autos. Serán mejores, menos buenos, serán más grandes, más chicos, pero una fábrica de automóviles hace autos. Si yo paso frente a una universidad, a una escuela de derecho, y yo pregunto, ¿y esto qué es lo que es? Aquí se hacen abogados, hombres de derecho. Aquí se hacen autos, aquí se hacen abogados. Y si yo paso frente a edificios de iglesia, no solamente iglesias, catedrales, basílicas, también colegios, hogares, parroquias, y yo pregunto, ¿y la iglesia qué es lo que hace? ¿La iglesia hace autos? No. ¿La iglesia hace abogados? No. ¿La iglesia hace teólogos? Tampoco. Hace teólogos, pero no es su objetivo. ¿Qué hace la iglesia? ¿Cuál es el producto de la iglesia? La respuesta que el concilio fue: hace santos. La razón de ser de la iglesia es la santidad. La razón de hacer de la iglesia es infundir en el mundo el amor, que es la base de la santidad. Enseñar a todos a amar, hacerlos crecer en el amor, en vez de ser seres egoístas, desconfiados, amargos, peleadores, convertirnos en personas abiertas al amor. El amor es lo que hace la santidad. El gran santo San Agustín, que era un genio como escritor también, como orador, decía: ama y haz lo que quieras. Porque él sabía que el que ama verdaderamente, el que se enamoró de Dios y se enamoró de los hombres y vive para Dios y para los hombres, ese va a ser santo. Entonces se dijo, la iglesia tiene por objetivo la santidad.
es una escuela de santidad. Así como la escuela de derecho forma abogados, la iglesia forma santos. Y este grupito que forma el núcleo, el clero, los obispos, los presbíteros, los diáconos, unidos con el obispo de Roma, con el Papa, ¿qué papel tiene? Contribuir a la santidad del mundo, así como el núcleo de la célula organiza la vida de la célula, ese núcleo ayuda a la iglesia a ser una escuela de santidad para todos los cristianos, para todos los que se incorporen en ella. La palabra final de la iglesia entonces es santidad, amor. Y la palabra final para el clero, para los que hemos recibido el sacramento del orden, es ayudar a todos los hombres a ser santos. Y todo lo demás que la iglesia forma teólogos, que tiene colegios, que tiene hogares, que tiene parroquias, todo eso son medios para lograr su objetivo, que es la santidad. Usted ve que las reuniones en el concilio no fueron a hablar de cosas técnicas, de sutilezas teológicas, también las había, todas las instituciones tienen su lenguaje técnico, pero básicamente era tratar temas como estos que a uno lo cambiaban por dentro, le cambiaban la vida. Recuerdo que los religiosos y las religiosas, algunos dijeron, ¿en qué quedamos nosotros en este esquema? Ustedes hablan del pueblo de Dios, que somos todos, y ustedes hablan del clero, que han recibido el sacramento del orden, ¿y qué es lo que somos nosotros? Que no hemos recibido el sacramento del orden, pero que no somos iguales que los laicos comunes y corrientes. Entonces la respuesta era, la iglesia entera busca la santidad, y los religiosos y las religiosas son, bueno, algunos pueden ser sacerdotes, hay muchos religiosos que son sacerdotes, pero de por sí, los religiosos y las religiosas que no son sacerdotes son parte del pueblo de Dios y buscan la santidad. Pero dentro del pueblo de Dios, ellos buscan la santidad, como que se especializan en la búsqueda de la santidad, ayudan a los demás laicos a ser santos. Y si renuncian al matrimonio, a la familia propia, es para ser libres, para poder servir a todos los hombres. Si renuncian a hacer su voluntad y se someten a la obediencia, es porque la experiencia indica que 100 personas que obedecen a una persona bien elegida rinden mucho más que 100 personas que trabajan cada cual por su cuenta. Y si ellos no se casan, es porque la experiencia dice también que si 100 personas se casan y tienen su familia, no podrán hacer lo mismo que 100 hombres o 100 mujeres laicos que no tienen familia propia y que dan todo su tiempo al servicio de los hombres, al servicio del mundo. Así que los religiosos, las religiosas en la iglesia no están en una cosa intermediaria entre los sacerdotes y los fieles. No, todos los fieles reciben el sacramento del bautismo. Por ahí entran a la iglesia. El sacramento del bautismo se complementa con el sacramento de la confirmación. Todos los cristianos viven de la Eucaristía. Muchos cristianos reciben el sacramento del matrimonio para cumplir mejor su función de esposos. Hay los que van a ser sacerdotes reciben el sacramento del orden, una gracia de Dios para poder hacer bien esto que es difícil, ser sacerdote. O sea, todos los vivimos de la gracia de Dios. Pero el pueblo de Dios, o sea, todos nosotros que estamos aquí, entramos a la iglesia por el bautismo, confirmamos nuestra presencia en la iglesia por la confirmación, vivimos de la Eucaristía y nos esforzamos en ser santos. Y algunos se especializan en la santidad, entran a la vida religiosa por el voto de pobreza, de obediencia y de castidad,
viven más en función de la fe, de la esperanza y del amor que de las cosas de este mundo, y están más libres para amar más a Dios y para amar y servir más al prójimo. Esa fue la visión de la Iglesia que salió del Concilio Vaticano II. Quisiera terminar con decir cómo era el ambiente del concilio. El ambiente era muy bueno. En primer lugar, muchos creían, como decía al comienzo, que la curia romana iba a querer frenar, porque todas las instituciones tienden a ser conservadoras. Cuesta tanto organizar, por ejemplo, un país, cuando se logre que el país empiece a funcionar bien y que vengan a decirnos hay que cambiarlo todo, es desalentador para los que han logrado darle al país una primera organización. Es cierto, todas las administraciones tienden a ser conservadores, porque uno cree que lo está haciendo bien y quiere que lo dejen seguir haciéndolo bien y que no le cambien todo, ¿no? Pero la curia romana, que representaba que era el elemento conservador tradicional, fue en primer lugar de una extraordinaria eficiencia técnica. La forma como se llevaron los debates llamaba la atención a todo el mundo. Esto no se ve en las reuniones de gerentes de grandes empresas, esta perfección técnica. Cada texto le entregaban una copia, uno lo leía, lo estudiaba. Pero había votaciones, le entregaban un papel, uno decía estoy de acuerdo, o decía no estoy de acuerdo, o bien decía estoy de acuerdo, pero propongo que se cambie esto por esto. Y todos esos papelitos, que eran miles, iban a comisiones que los estudiaban, los sopesaban, trataban de coordinar todo esto y nuevamente venían a la asamblea a consultar. ¿Qué les parece que aceptemos esta sugerencia que de los 5.000 participantes la hacen 4.500? Entonces, o bien esta sugerencia lo hacen muy pocas personas, pero nos pareció muy buena y la leían ahí, entonces en una segunda votación aceptada. Todo fue con un respeto a la libertad de cada uno que estamos ahí. Nadie podía decir me están empujando, me están presionando, no. Nadie jamás hizo esa queja. Después el ambiente era muy agradable. Uno no solamente podía oír al Papa, sino que conversar los obispos entre nosotros. Los obispos en aquel entonces nos conocíamos apenas los de un mismo país, y eso. Ahí uno podía conversar con el arzobispo de Nueva York, o podía conversar con un obispo de Uganda y ver 1000 aspectos diferentes de la iglesia. La iglesia no es solamente, pues yo era entonces obispo de Temuco, pues yo conocía bien la iglesia de Temuco, le tenía mucho cariño, le tenía mucha estima, pero en el concilio, conversando con obispos que vivían en Yasanandia o con obispos que vivían en países musulmanes, donde no se deja respirar a la iglesia católica, entonces uno los admiraba. Uno tenía la idea que un obispo norteamericano era muy rico, muy poderoso, muy influyente. Claro, el obispo tiene que vivir como vive su feligresía, pero nos damos cuenta que por muy obispo que fuera de Nueva York o de Berlín o de París, era sacerdote igual que nosotros, preocupado de la santificación de la gente, en primer lugar por su propia santificación. Así que fue una experiencia muy buena. Había en el concilio muchos teólogos, todos los grandes teólogos del mundo, entre otros el Papa Ratzinger, que era entonces un joven teólogo, y era muy interesante poder conversar con los grandes teólogos que eran genios, el padre Lubac, el padre Congar, el padre Ranner, y uno podía conversar con ellos, intercambiar ideas. Había muchas reuniones de pequeñas comisiones.
en que uno podía conversar con estos grandes teólogos como si hubieran sido compañeros de uno. Entonces uno aprendía mucho, uno cambiaba mucho, uno se daba cuenta que uno vivía en un mundo muy pequeño, que uno creía que la novedad de Chile era novedad comunitaria. No, uno se daba cuenta que tenía su valor. También otros tenían interés en oírnos contar a nosotros nuestros problemas, pero uno relativizaba las cosas conociendo los problemas de los demás. O sea, el Concilio Vaticano II, para los que participamos en él, fue una experiencia de vida, una experiencia de iglesia, una experiencia espiritual, una experiencia de santidad. Uno sentía la presencia del Espíritu Santo, porque yo diría que esos 4.000 hombres reunidos ahí, tuvimos 8 meses encerrados en la Basílica de San Pedro, con todos nuestros ornamentos morados, y sin embargo, conversando como hermanos, buscando el bien de la iglesia, buscando el bien del mundo también, porque el bien de la iglesia es el bien del mundo, y la iglesia se preocupa de contribuir al bien del mundo. Fue una experiencia mucho más importante que el tomo con los documentos escritos que cualquiera puede leer, que no es tan fácil porque es bastante largo, un poco difícil. Por supuesto, ahí está todo, pero experiencia de vida, de haber participado en él, era otra cosa. Y por último, el esfuerzo que hicieron los papas después del concilio para que todo lo que se había hecho en el concilio no se archivara, sino que entrara en la práctica, fue extraordinario. Una comisión que reformó el derecho canónico, se crearon los sínodos de obispos, se dieron más poder a la conferencia episcopal, se creó una comisión para reformar la liturgia, todos los cambios que se hizo en la liturgia, en fin, el trabajo que hizo la Iglesia después del concilio para llevar a cabo lo que había acordado el concilio. Bueno, una última parte, esta es la última, el post-concilio. Desgraciadamente ocurrió algo que no se había previsto. Animado por estos cambios, muchos cristianos, muchos sacerdotes, algunos obispos también, quisieron ir más lejos, ir más allá. El concilio había dado un paso, ellos quisieron dar otro paso y lo llamaron post-concilio. El concilio iba hasta aquí, nosotros vamos a llegar más allá. Y entonces, en vez de aplicarnos todos a aplicar el concilio, a realizar el concilio, y una vez que se hubiera logrado realizar el concilio, quedaba el porvenir abierto para seguir adelante, si la iglesia no se va a parar nunca. Pero en vez de eso, se creó un post-concilio que no era la continuación del concilio, sino que pretendía ir más allá del concilio, pero que no era concilio. Si cada cual puede proponer ir más allá, entonces ¿para qué sirve el concilio? En vez de aplicar el concilio hasta agotarlo y después ver qué pasos más hay que dar, se quiso dar pasos nuevos que no habían sido discutidos en el concilio, que no tenían valor conciliar. Y eso perjudicó un poco la aplicación del concilio. Yo me acuerdo que había ciertas cosas del concilio que a mí me interesaron mucho y que vi con pena que en un momento dado ya no se habló más. ¿Por qué? Porque en Roma se sintieron como que sobrepasados por corrientes teológicas, corrientes en el clero, en algunos obispos, en muchos teólogos, y también en la opinión pública, que querían hacer más que el concilio, pero no tan bien como el concilio, porque no tenían los medios para hacerlo tan bien como se trabajó en el concilio. Pero todas las cosas Dios las permite. Yo creo que el Concilio Vaticano II hizo mucho bien, que
me parece que era el deseo del Papa Benedicto, que la salud no le permitió seguirlo. Él quería volver al texto del concilio y seguir caminando en la línea del concilio. Él creía que había mucho jugo que sacarle al concilio. Bueno, seguramente el Papa Francisco pensará igual, se irá también por ese camino, eso no sabemos. Pero yo le puedo decir, como un ex obispo de Temuco, que para mí el concilio me cambió la vida por dentro, me cambió mi visión de iglesia, me cambió mi visión de sacerdote, mi visión de cristiano, y creo que eso lo hizo para mucha gente del mundo entero. Termino. Junto a la experiencia espiritual que regala la oración y la vida de fe, el arte y la música como expresión genuina del alma cultiva los espíritus y con la experiencia de lo bello nos eleva a las más altas cumbres de la noble búsqueda de satisfacción humana. Saludamos al joven Sebastián Aedo Insunza, del segundo año y medio del Colegio San Francisco, quien nos interpretará en órgano un team d'una réalité de Jean Thyssen. Agradecemos al joven Sebastián Aedo por su interpretación y queremos dejar con ustedes al investigador y autor de este libro, el padre Fernando Torres Molina. Recuerdo que el año 2003, Monseñor Manuel Camilo me destinó a trabajar junto a su secretaria en el archivo del obispado, estando yo en la mitad de mi periodo de formación del seminario. Fueron algunos meses limpiando cajas y carpetas, ordenando y archivando con especial dedicación y siguiendo un orden riguroso. La encomienda incluía en primer lugar desechar muchos papeles que no tenían al parecer ningún valor. Y la verdad es que siempre sentí que yo no era el más indicado para esa tarea, por mi natural tendencia a guardar papeles. Era medio parecido, aquí hay parte de mi familia, pueden dar testimonio, era medio parecido a mi abuela paterna, a quien siempre critiqué como cachurera. Bueno, entre todas las cosas, encontré un folleto escrito a máquina, en papel mantequilla, que tenía por título Concilio Vaticano II. ¿Qué fue? ¿Qué hizo? De inmediato lo abrí y me puse a leer. Causando tal interés en mí, supe inmediatamente que estaba ante un documento de gran valor. Como la orden era votarlo, me lo llevé a la casa para continuar la lectura. Además porque sabía que en algún momento me iba a servir. Avanzando un poco más, recuerdo que en el año 2006 hicimos en el seminario un curso o seminario sobre el Concilio Vaticano II, guiados por el padre Tibaldo Solesi, quien nos pidió sintetizar un artículo sobre el tema. Fue ahí cuando pensé presentar una apuesta más creativa y se me ocurrió ver si el diario Austral había dicho en su momento alguna palabra sobre el concilio, sin dimensionar que esa tarea me iba a llevar un año prácticamente completo, ya que religiosamente todos los miércoles, que era el día libre que teníamos en el seminario, iba a la Biblioteca Pública de Temuco a transcribir noticias.
Llegué a revisar durante ese año y leer más de 2.500 ejemplares, desde el año 1959, en el cual fue convocado el concilio, al año 1966. En el libro ustedes van a encontrar solo una síntesis de todo este esfuerzo. Todo esto quedó guardado hasta la fecha cuando comencé a pensar en este libro. Hace 2 años, mi profesor, el padre Solesi, me invitó a participar de una investigación de la Universidad Católica de Temuco, denominada El Concilio Vaticano II, 50 años después, su impacto en las diócesis del sur de Chile. Es cuando pensé que todo lo que había recopilado o cachureado podía servir para dar a conocer la obra conciliar, y sobre todo cuando leí la interesante entrevista realizada a don Bernardino aquí presente. Inmediatamente afirmé interiormente: esto hay que ponerlo por escrito y publicarlo. Gracias a Dios ya había transcrito en parte el bello y auténtico manual conciliar, el Concilio Vaticano que hizo, que fue, por lo que tuve que terminar de hacerlo con la ayuda de otras personas. Pero todo no termina aquí. El año 2011 envié a don Bernardino un documento, una especie de dossier con la historia de la diócesis que estaba recopilando, y sin duda fue también este hecho el que me produjo una especial cercanía con su obra. Al ir indagando en archivos y testimonios, descubrí que su tiempo de obispo en Temuco tuvo mucha vitalidad por el mismo concilio y por el sínodo diocesano realizado para poner en práctica el Vaticano II. Recuerdo aquí, y me voy quizás a salir del libreto, pero yo creo que algunas personas aquí recordarán la creativa tarea pastoral que llevó a efecto don Bernardino en su tiempo con las misiones que se desarrollaron en el año 63. Seguramente algunos todavía se recordarán de Bonifacio, ¿no es cierto?, que era un títere con el cual don Bernardino salía a los lugares de misión. Monseñor tuvo una deferencia maravillosa cuando le envié este documento. Me envió una síntesis con toda su experiencia como obispo de Temuco, una joya de la historia y un testimonio de gran valor para todos aquellos que trabajaron con él y para la iglesia de Temuco. Es así como me convencí cuando reuní los antecedentes que esto también debía formar parte del libro, junto a una interesante conferencia que él dictó el año pasado en la Universidad Católica de Temuco sobre el tema. En estos días que hemos preparado este acto, el cual tendrá similares características mañana en Temuco, he descubierto la disposición de don Bernardino y la alegría por encontrarse con todos ustedes. Me preguntaba cuando veníamos de camino, ¿cómo va a ser el programa? ¿Con quiénes nos vamos a encontrar? Y la verdad es que vi con tanta claridad el deseo de compartir con cada uno de ustedes, un exobispo de Temuco que estuvo y fue parte del primer tiempo de la recepción del Vaticano II entre el año 61 y 78. El padre Patricio, quien nos ha ayudado mucho y quien ha estado muy, creo yo, pendiente de todos los detalles aquí presente, hace pocos días me felicitó por este trabajo y me dijo: hacer esto es un verdadero parto. Debo puntualizar que el embarazo duró 10 años. Y sin duda sentí que era este año, el año de la fe, la oportunidad de dar a conocer en forma sencilla el trabajo de nuestro querido Monseñor Bernardino, con quien tuve oportunidad de conversar en Santiago 2 veces del tema y siempre se declaró muy dispuesto, sobre todo cuando se trata de dar a conocer la obra de la diócesis, como he podido percatar. La verdad es que me siento privilegiado de poder hacer este acto hoy y estar con todos ustedes. También en esta ciudad, donde nació la diócesis con la primera parroquia de la Inmaculada Concepción, donde en la antigüedad todo acto litúrgico o eclesial que se vivía en Temuco se realizaba también en Angol. Alguien me preguntó, una amiga mía de Angol, me dijo: ¿y por qué en Angol? Aquí está la razón. Hemos evocado eso hoy. Además, como ustedes saben, o los que me conocen, yo nací y me crié en Renaico, pero estudié la enseñanza media aquí en Angol, en el Liceo Enrique Balacey. ¿Qué más puedo decir? Estoy agradecido de Dios de este momento y de poder hacer una contribución a la difusión del Concilio Vaticano, el gran acontecimiento eclesial del siglo pasado, el Concilio y su renovación de la vida de la Iglesia de este tiempo. Muchas gracias.
agradecemos las palabras del Padre Fernando. Monseñor Piñera nos dice que después del concilio, la Iglesia rejuvenecida, renovada, reformada, acometerá la gran tarea del diálogo con el mundo que así lo espera. Permitirá al mundo redescubrir en ella lo que en su desorientación y angustia busca por doquier sin encontrarlo.